Ucrania, el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, pidió a Occidente que acelere las entregas del sistema de armas a medida de que las tropas ucranianas avanzan para consolidar el control sobre una gran franja del territorio del noreste incautado de Rusia. Desde que Moscú abandonó el sábado pasado su principal bastión en el noreste de Ucrania, marcando su peor derrota desde principios de los días de guerra, las tropas ucranianas han recuperado docenas de ciudades en un cambio sorprendente en el impulso de la batalla. Un alto funcionario militar estadounidense dijo que Rusia ha cedido en gran medida territorios cerca de Kharkiv, en el noreste ucraniano, y ha retirado a muchas de sus tropas al otro lado de la frontera. Washington y sus aliados han proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en armas que, según Kiev, han ayudado a limitar las ganancias rusas. En un discurso por video, el presidente Zelensky dijo este lunes en la noche que Ucrania y Occidente deben fortalecer la cooperación para derrotar el terrorismo ruso. Ucrania anunció que sus fuerzas reconquistaron aún más territorio y retomaron este mes un área 7 veces más grande que el tamaño de Kiev, mientras Rusia respondió con ataques en algunas de sus zonas recuperadas. Los cambios territoriales marcan uno de los mayores reveses para Rusia desde que sus tropas debieron retirarse de Kiev en el inicio de la guerra, aunque Moscú indicó que no se ha acercado a una paz negociada. El repliegue de fuerzas rusas en los últimos días proporcionó la salida de pobladores locales aliviados y llorando de emoción a sus calles bombardeadas, incluso en la estratégica ciudad de Izium. Pero para el lunes, Moscú anunció ataques de cohetes, artillerías y aviación sobre las áreas recuperadas en la región de Kharkov, y un día después de que Kiev anunció los apagones causados por ataques rusos a la infraestructura eléctrica. Los bombardeos rusos se produjeron luego de que Ucrania aseguró que sus fuerzas recuperaron más de 20 asentamientos adicionales y que las tropas rusas están abandonando rápidamente sus posiciones. Kiev ya había anunciado la recuperación de Izium en el este, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que sus tropas tomaron 6.000 kilómetros cuadrados de control ruso en septiembre. Bruselas. Las empresas de combustible fósiles podrían tener que compartir sus ganancias excedentes para ayudar a los hogares e industrias europeos a hacer frente a las facturas energéticas al rojo vivo. Esto según un proyecto de plan de la Unión Europea denominado como el costo de la guerra energética de Occidente con Rusia, que cada vez es mayor. Los precios de la energía y la inflación han aumentado cuando Moscú recortó el suministro de gas en respuesta a las sanciones de Occidente impuestas por sus acciones en Ucrania, lo que llevó a Francia a decirle a sus consumidores que tendrían que compartir parte del dolor, mientras que el Reino Unido se encuentra entre los países que enfrenta la amenaza de una recesión. El borrador de la propuesta de la Comisión Europea que se espera sea presentado esta semana vería a los 27 países de la Unión Europea introducir una contribución solidaria para la industria de los combustibles fósiles. Las empresas de petróleo, gas, carbón y refinación tendrían que hacer una contribución financiera basada en las ganancias excedentes imponibles obtenidas en el año fiscal 2022, según el borrador, que aún podría cambiar y luego deberá ser aprobado por los gobiernos de la Unión Europea. Estas ganancias no corresponden a ninguna ganancia regular que estas entidades esperarían o podrían haber obtenido en circunstancias normales, dice el borrador del plan de la Unión Europea visto por las agencias de noticias. También se espera que las propuestas incluyan un salvavidas para las empresas eléctricas que enfrentan una crisis de liquidez, pero los países están divididos sobre los detalles y sobre si imponer un tope al precio que pagan por la gasolina, dijeron diplomáticos.
En Latinoamérica, Brasil, el candidato presidencial brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sigue superando en las encuestas al presidente Jair Bolsonaro, ampliando su ventaja a 15 puntos porcentuales, según una encuesta de IPEC publicada este lunes. El sondeo mostró a Lula con el 46% del apoyo de los votantes frente al 31% de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones que están previstas para el 2 de octubre próximo, frente al 44 y 31% respectivamente de la encuesta anterior. En la espera de la segunda vuelta, la ventaja de Lula aumentó levemente de 16 a 17 puntos, lo que indica que sería elegido con el 53% de los votos frente al 36% de Bolsonaro, mostró la encuesta. Mientras tanto, la tasa de aprobación del presidente brasileño se mantuvo igual que en la encuesta anterior en un 30%, a pesar de que el titular aprobó programas de asistencia social y medidas para abordar la inflación en Brasil. En cambio, la tasa de desaprobación de Bolsonaro aumentó ligeramente al 45% desde el 43% de la semana anterior, según la encuesta. La encuestadora IPEC, anteriormente conocida como IVOP, entrevistó personalmente a 2.512 personas entre el 9 y el 11 de septiembre. La encuesta tiene un margen de error del 2%. Argentina, el gobierno de este país y el Fondo Monetario Internacional seguirán negociando esta semana un desembolso en el marco del programa crediticio firmado por Buenos Aires con la institución. Así lo afirmó la directora general del fondo, Cristalina Georgieva, tras reunirse en Washington con el ministro de Economía argentino, Sergio Massa. Nuestro equipo continuará las reuniones de manera virtual esta semana en busca de un acuerdo en los próximos días, afirmó la directora del Fondo Monetario Internacional en un comunicado. Mientras tanto, en rueda de prensa, el ministro de Finanzas argentino aseguró que a partir del viernes estará terminada la documentación para transmitírsela al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que valida las conclusiones de las negociaciones técnicas. Según Georgieva, Massa expresó su clara intención de estabilizar la economía argentina y garantizar un crecimiento sostenible bajo los principios de orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Esta se ha considerado como la gran prueba de fuego de Massa en Washington como ministro de Economía en su intento por tranquilizar al Fondo Monetario Internacional sobre los compromisos adquiridos en un acuerdo crediticio por unos 44.000 millones de dólares. El gobierno del presidente Alberto Fernández debe aumentar sus reservas internacionales y reducir el déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto en el 2021 a 2.5% este año y a 1.9% en el 2023 y sucesivamente a 0.9% en el año 2024 en virtud de los compromisos con el organismo multilateral. Argentina registra uno de los índices de inflación más altos del mundo, con una acumulación del 46.2% entre enero y julio y proyecciones de un 90% para el cierre del año, además de que el 37% de la población vive sumida en la pobreza. Hasta aquí el resumen de noticias internacionales que destaca la prensa. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.